estás? Muy ¿Cómo bien, va ¿y tú qué todo? cuentas? Todo ¿Cómo muy va esta bien. semana? Por aquí estaba cuadrando como el encuadre de la cámara. Sí, andábamos, yo también ando como arreglando el spot, por decirlo de Sí, alguna forma. Pero aquí estamos, ¿cómo estás? eso veo, es un paisaje, aunque en una cabaña muy chévere, pero al fondo se ve muy Se ve verde. campestre, se Sí, ve sí, sí, las, campestre. las maravillas de la tecnología y ahorita de pronto nos podemos ir a una playa, todo depende. Todo depende, todo depende. ¿Cómo empieza esta semana? Bien, bien, afortunadamente, Andrés. Un poco sorprendido y nosotros hemos hecho un acuerdo de no hablar de política en en este espacio, pero estoy un poco sorprendido leyendo la reforma tributaria que publica el gobierno nacional y más allá de la reforma que va a ser, si logra pasar, muy dolorosa, y no solo para el segmento de la población que el gobierno pretende vender que va a ser el más afectado, sino em, los motivos por los cuales lo presenta y para quién lo presenta. No me voy a detener en todos los artículos, pero me sorprendió indignamente el tema de los espectáculos y eventos deportivos grabados con el IVA. Sí. Pretender segmentar la población a ricos y pobres en temas de entretenimiento, así como en temas de educación, me parece un exabrupto total. O sea, el ser humano necesita espacios de recreación, de liberar la mente, de asistir a otro tipo de actividades diferentes a la laboral. Y mal hace el gobierno en grabar esos espacios con un 19% más. Y aduciendo que es que los que van a ese tipo de boletas, porque le puso un tope de 500.000 pesos, es que son los más ricos. Pues qué falta de realidad y qué falta de calle, qué pena, pero estoy como digiriendo la noticia Ah, que pero tal vez Rick, puede ser el pedazo más light de la reforma tributaria, y- porque es que ya se puede meter uno al impuesto al patrimonio, se puede uno meter con el tema de el componente inflacionario, bueno, no nos metamos en ese tema aburridor, pero sí quiero, pero pero quiero decirte algo. Cuando pasó ayer, que pasó ayer lo de la reforma, estamos y grabando un esto es un martes. tema, estamos grabando un martes 2 de septiembre. Cuando pasó el tema de la reforma, yo dije, yo tengo que hablar de esto. Y después me llega el siguiente pensamiento es, pues que uno siempre ha hablado de que no hay que, siempre ha dicho que no hay que hablar de política, religión, equipo de fútbol, una cantidad de temas, orientaciones sexuales, sí, pero yo creo que desde el respeto, que es lo que nosotros buscamos, si es bueno que la gente, o ni siquiera si es bueno que la gente, yo creo que es válido que queramos compartir lo que sentimos al análisis de esto y que la gente, más allá de pasiones, vea los impactos que esto tiene. Entonces yo sí creo que es válido. Si tenemos este espacio, que como hemos dicho es un espacio en el que nosotros conversamos, si podemos con respeto, sin fanatismos, expresar lo que sentimos, es válido. Y te digo por qué, y voy muy atado a lo que tú dices. Esa bendita manía de querer dividir el país en ricos y pobres y querer ponerle un impuesto al que tiene carro y querer ponerle un impuesto adicional al combustible, eh, con una manera de una represalia a las personas que tienen un poder adquisitivo para poner un carro, pues eso es lógico si las verduras se vienen caminando desde donde las sembraron. Pero Correcto. es que en una economía como la nuestra, donde somos muy dependientes de lo que pasa en las carreteras, subir el combustible afecta a toda la canasta familiar, afecta a toda la economía. Y tal vez, que voy a hacer un comentario, el que pues tiene su carro y le suben un tanto por ciento más, pues se ajusta y lo paga. Pero entonces al que le van a subir en la libra de carne, en el huevo, en la leche, en la papa, ya de pronto no va a poder llegar a esos alimentos. Entonces, con esa imagen
viciada y sesgada de que yo quiero es afectar a los ricos para que los significados el pobre. Em, Perdón que medio me apasioné. no, 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 es válido porque es que deben ser espacios reflexivos. Yo no estoy hablando, no estoy lanzando improperios contra el ministro de Hacienda o contra el presidente. Lo que estoy proponiendo es una reflexión sobre a qué mente se le ocurre que por una división de clases, y no es solo de país, porque es que coge a los de la región y también los mete en una bolsa de ricos y pobres y Yankee Go Home y etcétera, etcétera, que eso pues es como inicios del socialismo. em, pero pensar que en un concierto de reggaetón, que las boletas no son baratas, o en un No, concierto de música de despecho o de estos que las boletas no son baratas, va la clase alta y entonces hay que grabar esas boletas con el 19. Entonces póngale pues, es una boleta de 500, con el 19 son 590.000 pesos. Se me olvidó la tabla del 19, pero me sé la tabla del ajá. 20. Pero la del 20 le quitan un Sí, poquito. sí. Y entonces la gente come antes o come después y eso dinamiza la economía la persona que tiene una chacita El informal puesto, sí, a la entrada del estadio y entonces como ya le costó 90.000 pesos más la boleta, seguramente la comida no va a ser no ahí sino come. en la casa. Y de pronto a los muchachos que venden licor dentro del estadio, que les pagan por vender licor, ya no le van a poder consumir la cerveza o el licor, porque es que también va con un 19%. Entonces eso es una cadena sobre la economía muy tenaz, muy Y tenaz. mira, y mira este ejercicio. ¿Cuál ha sido, aparte de la construcción, uno de los sectores más afectados en los últimos años? Yo creería la salud, Sí, ¿cierto? En gran medida, ¿con qué financiamos en Colombia la salud? con Con las impuestos apuestas. del... No, y también con el licor, pues en algún... Sí, pero apuestas, listo, ok. Licor y apuestas. Y ahora las apuestas tienen un impuesto que igual esta mañana tenía ahí un dilema porque no se sabe si es el 30 o el 33. Un amigo tributarista me dijo es el 33, pero eso va a desincentivar el juego de azar. Entonces desincentiva lo que le paga la salud. ¿Quién utiliza la salud y el tipo de salud subsidiada? La persona que lo necesita porque tiene escasos recursos. Entonces, esos fanatismos impulsivos generan unos efectos muy fuertes y aquí no estamos hablando, como dices tú, de lo que pasa con el impuesto al patrimonio, del aumento en las tarifas de renta. Esos temas no los estamos tocando acá. No. Ahora, Francia, por ejemplo, tiene un impuesto a la nómina del 70%, a la nómina, pero tú tienes parques gratuitos para ir Educación, a chutar un balón, tienes una básica de salud gratuita, básica, tienes educación hasta ciertos niveles gratuitos y hasta profesionales con unos subsidios importantes, tienes acceso a conciertos, a cultura y a diversión gratuita. En Londres los museos son gratuitos. Si tú te quieres entrar a una exposición especializada porque es que hay una colección de Andy Warhol, de este Mugravi, etcétera, etcétera, que llegó al Met, qué pena, me equivoqué, el Met no está en Londres, eh, pero no importa. sí, Pero llegó a ahí cualquier pagas, museo, sí, pero pagas. todos los museos son gratuitos y tienen guías gratuitas. Entonces, cuando tú le puedes dar a la población de un país un- unas opciones de entretenimiento, cultura, diversión y servicios básicos proveídos por el Estado, no asistencialistas. Ojo, Mm. yo no estoy de acuerdo con el asistencialismo, pero no asistencialistas, grave, grave, grave la nómina con un impuesto alto. Pero es que pues es muy triste, aunque esta ciudad, en manos del alcalde que tenemos, se ha encargado o ha visto una inversión en espacios deportivos grande,
de todas maneras nuestras ciudades en Colombia adolecen de espacios deportivos grandes. Entonces, y eso pues estoy hablando de espectáculos, porque yo no soy fanático del fútbol, ¿no? pero no sé qué estarán pensando Y los de pasa por cualquier equipo. el recorte al presupuesto del Comité Olímpico. También, Entonces, también. Y cuando tú entonces eres un joven, los ciclistas levantan la mano. Por ahí le estaban haciendo una entrevista a quién fue, a Nairo ¿cuál fue la que no corrió? En el Giro. Y también se despachó diciendo, pero es que venga, es que no apoyan el ciclismo y entonces estos ciclistas internacionales tienen que salir de algún lado y hay que auspiciarlos para que puedan dedicarse al ciclismo. No, 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 me y parece. si nosotros nos vamos para atrás y analizamos nuestras glorias deportivas, hay un común denominador. Hay unos casos muy, muy exóticos de jóvenes y niños que tuvieron como posibilidades de estudiar. Entonces, en ciertas regiones apartadas, el deporte se convierte en una salvación a las otras actividades que tiene que salir a hacer un joven. Y si no hay algo que fomente la educación y que esos muchachos puedan desarrollarse deportivamente, pues pasa lo que puede pasar. Entonces ahí hay una incoherencia entre lo que uno hace. Ahora, ¿qué tiene que hacer uno como ciudadano? Que dice, bueno, listo, ya nos desahogamos. ¿Qué sigue? Quitamos el tapón, se bajó la espuma. Ahora Sí, ¿qué hay que ahorrar sigue? para pagar impuestos. Antes era Hay que ahorrar ahorrar para para cuando, pagar impuestos. como está la cosa, Eh, sí. sí, y otra cosa es prepararse para el mes de junio, hacer el ejercicio de saber quién se quiere lanzar a la presidencia de este país y con argumentos sufragar. Porque la gente dice, es que terrible y se queja, sea el color que quiera el gobierno. Pero los malos gobiernos los eligen las personas buenas que no votan. Buen punto. Entonces, yo sí creo que cuando tú votas, estás suscribiéndote al derecho de poder criticar o apoyar durante los siguientes 4 años. Si no votas, te quedas callado. Y no Hoy, estamos hoy, hablando de colores ni de nada. hoy estamos en un podcast ciudadano. Sí, yo creo que también es válido. Yo creo que también es válido que toquemos esos temas. Pero me parece importante varias cosas que van quedando. Una, lo que planteas de cuál es la responsabilidad nuestra como ciudadanos, además de ser responsables con los impuestos, pues porque es que si todos pagamos impuestos y no capamos impuestos, pues finalmente el país tiene más posibilidades de invertir donde la población masiva tiene más necesidades. Estoy suponiendo sobre un estado utópico que no se roban la plata y que no lo diluyen para contratos en camiones en La Guajira. En fin, entonces debemos hacer lo que nos toca y es, uno, pagar impuestos, lo que nos toca, optimizando y haciendo uso de las herramientas que legalmente me permite la norma para hacer óptimo ese pago. Eso no está Claro, y mal, adicionalmente, eso no está porque mal, esas herramientas de optimización, cuando tú le das doble clic, ¿a qué están invocadas? Están relacionadas con el ahorro, están relacionadas con la inversión en tecnologías verdes. O sea, cuando yo logro optimizar algo de fiscal, es porque la consecuencia es algo que va a mejorar mi vida. Los planes, todo lo porque que uno invertí piensa. en hoteles y soy una empresa y monté un hotel y entonces eso va a promover el turismo, etcétera, etcétera. Porque invertí en parques energéticos, como estás diciendo. Bueno, en fin, pero pagar impuestos. Votar es un Total, deber, es un deber. Echarlo ahora en un espacio digital como vos y yo, eso pues nos sirve a vos y a mí, pero, exacto. pero eso no va a cambiar el mundo. Aquí no vamos a cambiar el mundo. Pues o de pronto alguien que se enganche y diga, estos manes como que tienen una reflexión hoy distinta. Pero el momento de verdad es en las urnas, en Ujú, marzo y en mitad del próximo año. sí, La protesta civilizada.
salir a las calles a marchar y a decirle a los gobernantes que no estamos de acuerdo sin destruir sin la afectar a otro, ciudad, sí, exacto. exactamente. Me han gustado las últimas marchas que un sector de la población ha propuesto, que son los domingos. Sí, sí, Es un sí, día no laboral, el tráfico baja, entonces usted no entorpece lo menos posible, pero no se queda callado y tiene un espacio para manifestar su voluntad. para reclamar, claro. Y le sumo una a esa lista interesante que estás haciendo y es informar, porque si uno tiene, por su trayectoria profesional, por lo que ha estudiado, por lo que ha vivido, argumentos que van más allá de los temas pasionales y ve uno personas que son de pronto muy susceptibles a lo que diga el mundo, a lo que diga la masa, pues es importante, yo no sé si la palabra es evangelizar, pero sí formar en cuanto a las consecuencias de A o B. En el último ejercicio electoral, el voto joven fue determinante en Colombia y fue un voto joven movido por influenciadores, por personas famosas que de pronto no tenían el conocimiento, pero contaban con reconocimiento, que son dos cosas completamente diferentes. Y pues la persona joven que no tiene de pronto el conocimiento, que no se ha detenido, dice, ah, pues esta persona que a mí me inspira, le gusta el amarillo, pues es amarillo, o le gusta el verde, es verde, pero no ha visto y entonces ya años después dice, ¿por qué pasa esto? Ah, pasa porque cuando viste que el cantante o X o Y dijo verde, tú dijiste verde porque el cantante lo dijo, no porque viste los argumentos. Hubo un video, me estás haciendo acordar con ese verde y la masa y los influenciadores, que no sé por qué, tal vez lo viste, no sé si, bueno, ya se me olvidó, el Alzheimer juvenil. Una maestra, una profesora en un salón de clases. El salón de clases es un salón de clases magistral, entonces no es un video en Colombia, sino debe ser en Europa o en Estados Unidos, donde está el salón medio lleno y saca una carpeta y les dice, vamos a hacer un ejercicio. La próxima vez que yo les pregunte por el color de esta carpeta, que es roja, ella la muestra es roja, todos ustedes me van a decir que es verde. ¿Estamos? El salón completo dice, listo. Se lo vamos a hacer para el próximo alumno que llegue. Llega tarde, entonces de malas, ¿para qué llegó tarde? El pelado entra al Ujú. salón y la profesora sigue su clase y en la mitad de la clase dice, por ejemplo, tan, 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 y que esta carpeta que me discuta que es verde, estaría, y el pelado pone una cara como de, ¿cómo así si la carpeta es roja? Y empieza la profesora a preguntarle uno a uno a los alumnos que estaba en el salón de clase, a excepción del que llegó de último, de qué color era la carpeta y todos empiezan a decir que es verde. Y Verde. cuando llega el pelado totalmente desconcertado contesta que es verde, sabiendo que es roja. Claro, la profesora después le explica que hizo parte de un ejercicio Era un de experimento social. sí, exactamente. Entonces, ¿qué tanto dejamos nuestras convicciones a un lado porque la masa va para otro? Y nos dejamos montar en ese ruido irracional de porque Pedro Pérez, que es que usa calzoncillos Leo o lo que sea, Tengo que usar eh, Leo. exactamente, o porque vota por uno o por otro. No, hay que hacer un trabajo juicioso de leer. Exacto. O Y pregúntele decirle a a la gente, ChatGPT, pues ya fue sí, pucha, ¿cuál es el programa ya, de gobierno de... de Juan, Pedro y María y Sí, compárelos. punto. Ya que le Y da es que, pereza, pues búscalo. y antes de buscar eso, entender algo que el mundo y que Colombia no es bidimensional, porque nos metimos a que lo que no es blanco es negro. Sí, No, 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 yo creo que ese es el primer no paso que somos también debemos binarios, dar. no somos binarios. Exacto, es que porque yo pienso un milímetro diferente, ya soy uno o lo otro, no nos dejemos meter en ese cuento. No nos dejemos meter en ese cuento porque, pues, lo que está pasando es que 3 años después, 3 años y medio después,
nos vamos a enfrentar a una crisis económica fuerte por las decisiones que se están tomando. Entonces eso ya deja de ser chistoso y deja de ser meme, porque todo lo queremos acotar a un meme. Y es más, ¿qué nos queda y qué podemos hacer como país? Yo sí creo que este espacio, he invitado a la gente que quiera debatir con respeto sobre las cosas que están pasando y sobre el camino que debemos dar y cómo debemos mover el timón. Y una propuesta, una protesta también que sea decente. O sea, yo no tengo que salir a protestar porque a mí no me parece algo a romper los vidrios de algo o a manchar o a hacer muy chistoso, porque es que cuando se han presentado protestas en donde se transgrede instalaciones de bancos, porque entonces los bancos son el demonio andante ¿Cómo le y parece el hacen, impuesto que le pusieron a los bancos? También, pues, ¿quién va a poder hacer eso? No, y entonces las llenan de grafitis. El dueño del banco no es el que va a limpiar el grafiti. Es tal vez la señora que tenía a su hijo protestando la que va a tener que ponerse a limpiar esos desmanes. Entonces a pero es veces que también no dimensionamos. es un tema, o sea, los fondos de pensiones con los que la gente se va a pensionar en el futuro van al mercado de valores. El mercado de valores no es infinito, tiene unos límites y dentro de la regulación ahora el gobierno quiere traer todas las inversiones que tienen los fondos internacionales para Colombia y entonces ¿dónde van a invertir? En los mismos bancos. Y entonces si le graban las utilidades a los bancos y los bancos se vuelven menos eficientes, pues la plática de las pensiones de la gente va a rendir menos. No, Yo y no yo estoy de soy acuerdo, yo no accionista de estoy, un banco y te digo, si me van a subir el impuesto, yo miro cómo con tecnología reemplazo los cajeros humanos, claro. porque me toca ser más eficiente, porque de Ahora, algún lado se tienen que ajustar las cosas. no estoy en contra de los impuestos. Los impuestos son un mecanismo para poder equilibrar ciertas ecuaciones en una sociedad. Lo que pasa es que deben ser equilibrados para las dos partes, para el Estado y para el contribuyente. Y yo te digo algo, en lugar de estar llevando contra las cuerdas a muchos sectores, porque no se hace un trabajo juicioso con la informalidad. También, En un país donde la informalidad y el contrabando es campante, que te juro que si se hacen ajustes con la informalidad, no se estaría haciendo esto. Ahora, ¿para qué necesito aumentar ese recaudo? Para hacer otra unidad de protección como lo que ha pasado últimamente, como se han perdido esos millones. Y esto, entonces, la respuesta inmediata es, pero centros poblados. Igual, es que no estamos hablando de colores. sí, Es que sí. es doble pecado robarle al Estado, porque es que robarle al Estado es quitarle la posibilidad a una cantidad de gente que no tiene acceso a las cosas. Entonces, estoy de acuerdo contigo. En cualquier economía, en cualquier país se necesitan los impuestos. Un país se financia y sobrevive a través de esos impuestos. Pero ojo, hay un campo enorme que es la informalidad y el contrabando que se debería ajustar. Y por otro lado, pues sepa muy bien en qué se gasta la plata. Ahorita tú te vas a dar cuenta que porque se está acabando el año, que hay una cantidad de calles que quieren arreglar, que hay una cantidad de contratos que quieren ejecutar, porque no se gastan el presupuesto. Entonces hacen un Ministerio de la Igualdad que tiene un 1% de ejecución del presupuesto y el 1% corresponde a nómina. Y no pasa nada. No ¿Y pasa dónde nada. está? Bueno, que el gobierno y los políticos se lo roben es un problema de ellos. O sea, uno no, ese tampoco es el argumento. O sea, yo no pago impuestos porque ¿para qué? Para que se lo roben. No, no, no. Que los ladrones sean ellos, no uno. O sea, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, temas subsidiados, y me voy a meter en un tema, en un punto un poco complejo, y es yo, y es una posición personal, considero que es mejor dar oportunidades que regalos. Claro. Bíblicamente, tampoco me meto en religión, pero
Por ahí decían, no le regale un pescado, enseñe a Enseña a pescar. pescar, Porque definitivamente. el tema del trabajo versus el subsidio genera un tema de dignidad humana importante. Usted se está consiguiendo su sustento. Entonces no puede ser posible que también una motivación, como fue la pensional, sea pagar subsidios. Con un agravante, que es que cuando lees con detenimiento el famoso subsidio y el famoso gancho de dolor y entendimiento con las personas mayores, queda sujeto a que haya plata o no. Entonces eso no le está garantizando a esas personas que engañados creen en algo cuando les van a quedar mal. Ahora, eso no quiere decir que no nos encarguemos como sociedad de esos adultos mayores que no cotizaron Claro, al sistema de seguridad social, que están sin hogar o están pasando penurias. Yo creo que también debe haber un tema social de por medio, que alguna unidad, pero no promovida deliberadamente para que más, o sea, que sea provocativo estar en esa claro. condición para Llegar a poder eso, acceder al subsidio. Hombre, Andrés, llegar a eso. una catarsis. Una catarsis, yo creo que así se puede llamar el episodio, una catarsis desde el respeto, desde la opinión personal de Ricardo López y Andrés Gallo. Esto no compromete las empresas, firmas, marcas Ni que las representemos, familias, ni las familias, y es una invitación a pensar porque nuestro papel es protagónico. Es que, de verdad, si uno Sobre deja, todo, pues es que mira, la reforma tributaria fue publicada ayer en la tarde. Ya vos y yo nos dimos a la tarea de tener una primera aproximación sobre el texto de la reforma tributaria, intentar entender qué es lo que estaba habiendo ahí. Pues no me las estoy, no nos estoy echando flores, no, pero esa es nuestra responsabilidad, es entender qué está pasando en este país, tener una posición clara frente a lo que está pasando en este país con respeto y prepararse para el próximo año en el periodo electoral que viene. así es, Rick, y bienvenidos a a esta catarsis. Y si nos quieren comentar, desde el respeto vamos a contestar.